Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya no sé qué hora es, jóvenes. Pues bueno, qué bueno que están aquí. Ahora viendo la clase de circuitos eléctricos 2, ¿verdad? Estamos analizando los circuitos de segundo orden y en esta ocasión vamos a revisar un circuito RLC en paralelo con amortiguamiento crítico. Y bueno, pues vamos a empezar. Aquí está, ejemplo RLC en paralelo críticamente amortiguado. Bueno, estoy viendo que tengo que mejorar un poquitín ahí las fotos, ¿verdad? Bueno, lo bueno es que sí se alcanza a ver bien. El enunciado del problema dice, considere el circuito de la figura, de esta figura, encuentre B de T para T mayor que 0, suponiendo una condición inicial de voltaje en el capacitor de 5 volts y una corriente en el inductor de 0 amperes, ¿verdad? Los valores que tenemos es, el inductor es 1 Henry, el capacitor son 10 milifaradios y la resistencia es de 5 ohms. Bueno, entonces aquí tenemos nuestro circuito, un circuito RLC paralelo, aquí están las corrientes indicadas, la corriente en la resistencia, la corriente inicial en el inductor, aquí no puse la del capacitor, bueno, y tenemos los valores de RLC, R igual a 5 ohms, L igual a 1 Henry, el capacitor a 10 milifaradios. Nuestras condiciones iniciales, tenemos un voltaje en T igual a 0 de 5 volts, nuestra corriente en T igual a 0 igual a 0 amperes. Entonces lo primero que tenemos que hacer es verificar nuestra condición de alfa igual a omega 0 para que nuestro capacitor tenga un comportamiento críticamente amortiguado. Y bueno, aquí tenemos la expresión para alfa, que es igual a 1 entre 2 RC, y lo único que tenemos que hacer es pues sustituir los valores, ¿verdad? Sustituimos el valor de la resistencia, que es 5, el valor del inductor, del capacitor, que es 10 por 10 a la menos 3. Al hacer esta operación, vamos a tener que alfa tiene un valor de 10. Y pues hacemos lo mismo para omega 0. Aquí está la expresión para omega 0 y es igual a 1 sobre la raíz de LC. Sustituimos los valores, el valor del inductor es igual a 1, el valor del capacitor 10 milifaradios, aquí los ponemos, y aquí también vamos a encontrar que omega 0 es igual a 10. Entonces tenemos alfa igual a omega 0. Aquí lo ponemos para hacerlo más claro. Alfa igual a omega 0 es críticamente amortiguado. Se cumple la condición, ¿verdad? Ahora tenemos que encontrar el valor de las raíces. ¿Sale? Entonces tenemos el paso número 1, encontrar alfa y omega 0, ¿verdad? El paso número 2 es encontrar el valor de las raíces. Y bueno, aquí tenemos la expresión para nuestras raíces, que es igual a menos alfa más menos sobre la raíz de alfa al cuadrado menos omega 0 al cuadrado. Como alfa es igual a omega 0 al cuadrado, pues este término lo quitamos, ¿verdad? Se va y nada más nos va a quedar que S1 es igual a S2 igual a menos 10. Entonces ya tenemos nuestros valores de alfa, ya tenemos nuestros valores de omega 0, perdón, y también tenemos el valor de nuestras raíces. Bueno, ahora la respuesta B de T para el circuito RLC en paralelo críticamente amortiguado está dado por esta expresión, ¿verdad? Ya no es la misma que el que teníamos para el sobreamortiguado y también, bueno, para el subamortiguado también va a ser diferente. En este caso tenemos que la respuesta del voltaje de B de T va a ser igual a A1 más A2 por T y todo esto multiplicado por E a la menos alfa T. Esa es la respuesta que tenemos para el circuito críticamente amortiguado cuando nos da este caso. Sí tengo que mejorar mis fotos. Ok, dice, para obtener A1 y A2 se aplican las condiciones iniciales.
Entonces lo primero que hacemos es obtener A1 y A2. Bueno, no lo primero, ¿verdad? Porque lo primero que hicimos fue encontrar alfa y omega 0. Lo segundo que hicimos fue encontrar el valor de las raíces S1 y S2. Y ahora el número 3, el paso número 3 va a ser encontrar alfa 1 y alfa 2, ¿verdad? Entonces, para encontrar la primer constante A1 o A2, pues está muy fácil, ¿no? Porque tenemos nosotros nuestra solución para el voltaje y tenemos la condición de B0 igual a 5 volts. Entonces lo único que tenemos que hacer es evaluar nuestra expresión para el voltaje con T en T igual a 0. Aquí está, es lo primero que tenemos que hacer. Entonces ya tenemos B de 0, sustituimos donde están las T's, aquí está una, aquí está otra y aquí está otra T, sustituimos esas T's por 0. Entonces vamos a tener la expresión que va a quedar A1 más A2 por 0, y todo esto va a multiplicar el exponencial, ¿verdad? A E a la menos alfa por 0. Y entonces este A2 por 0 pues se va, y este de aquí se va a convertir en 1 y solamente nos va a quedar 1, A1, perdón. Entonces va a ser igual a A1. Entonces B de 0 es igual a A1, ¿verdad? Pero también tenemos aquí que B de 0 es igual a 5 volts. Entonces tenemos que A1 es igual a 5 volts. Ahora necesitamos encontrar A2. Para encontrar A2 aplicamos la ley de corriente de Kirchhoff en el circuito. Entonces aquí voy a mencionar los pasos otra vez, ¿verdad? Primero encontramos alfa y omega 0 para comprobar el tipo de comportamiento que tiene el circuito. Después encontramos las raíces, ¿sí? Y luego ahora estamos encontrando nuestras variables A1 y A2. Para eso usamos las condiciones iniciales. Pero para encontrar A2 necesitamos encontrar, este va a ser nuestro paso número 4, encontrar la expresión de las corrientes de Kirchhoff, ¿verdad? Necesitamos encontrar la corriente en el capacitor. Entonces, aplicamos ley de corriente de Kirchhoff en nuestro circuito. Y tenemos que la corriente en el capacitor más la corriente en la resistencia más la corriente en el inductor es igual a 0. La suma de las corrientes en el nodo tiene que ser igual a 0. Resolvemos para la corriente del capacitor y aquí vamos a tener que la corriente del capacitor es igual a menos la corriente en la resistencia menos la corriente en el inductor, ¿verdad? Ahora, nosotros sabemos que la corriente en el capacitor está determinada por esta expresión, por C, la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Entonces, pues lo que hacemos es que sustituimos los valores, ¿verdad? Las expresiones. Entonces, IC la sustituimos por esta, y la corriente por resistencia, perdón, la corriente en la resistencia, pues es el voltaje sobre la resistencia, y aquí está, y la corriente en el inductor, finalmente, aquí lo tenemos, ¿verdad? Y como estamos viendo las condiciones iniciales, por eso tenemos aquí este cerito aquí, este cerito aquí y este cerito aquí, que lo estamos evaluando en 0. Ahora, si reacomodamos esta expresión, porque queremos conocer la derivada del voltaje en el capacitor en el tiempo 0, pues solamente reacomodamos esta parte, ¿verdad? Este está multiplicando, pasa dividiendo y reacomodamos algebraicamente. Aquí le metemos álgebra para reacomodar esto y nos queda que la derivada en el capacitor con respecto al tiempo evaluada en t igual a 0 es igual a menos b b0, b de 0 más la resistencia por la corriente de 0 sobre el capacitor por la resistencia, ¿verdad? Y aquí, pues bueno, también tenemos nuestras condiciones iniciales. Tenemos la condición inicial para el voltaje en el capacitor de 5 volts y la corriente en el inductor de 0 amperes. Sustituimos estos dos valores y vamos a tener que la derivada del voltaje en el capacitor evaluado en 0 con respecto al tiempo
es igual a menos 5, sustituimos el voltaje a menos 5 más la resistencia que es 5 y la corriente inicial que es 0, lo sustituimos entre el valor del capacitor sobre la resistencia. Entonces sustituimos esos valores y ya que están sustituidos, pues lo único que hacemos es realizar la operación aritmética y encontramos que es menos 100, ¿verdad? Y aquí tenemos que la derivada de voltaje del capacitor con respecto al tiempo evaluada en 0 va a ser igual a menos 100. Ya tenemos esta expresión. Por otro lado, también tenemos que, si tengo que mejorar mis fotos, hay una disculpa, pero les prometo que los demás se van a ver mucho mejor. Tenemos nuestra expresión para el voltaje en el tiempo. Aquí ya algo raro estoy haciendo, dejen pongo la herramienta otra vez. Esto lo quito, ahí está. Y también ya acabamos de encontrar que esta derivada es igual a menos 100, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer, como tenemos aquí que el voltaje en el tiempo, tenemos la expresión para la solución del circuito, pues tenemos V de t y lo que hacemos es que la derivamos la función, ¿verdad? Derivamos esta función y vamos a tener esta expresión que es A1 más A2 por t, todo esto multiplicando a menos alfa, que multiplica al exponencial, ¿verdad? E a la menos alfa por t, más e a la menos alfa t por A2. Esa es la derivada. Tenemos entonces esta derivada, este resultado de la derivada. Y bueno, simplificamos la expresión y ponemos alfa igual a 10. Entonces, al simplificar, hacemos un poquito de álgebra aquí, obtenemos esta expresión. Entonces, tenemos que alfa es igual a 10, tenemos t igual a 0. Aquí lo tenemos. Hacemos t igual a 0 y alfa igual a 10. Entonces, de aquí, de esta ecuación que obtuvimos ya algebraicamente, pues sustituimos, ¿verdad? Menos 10 por A1 más A2, ¿verdad? Más A2, que es esta, porque aquí esta es t igual a 0, entonces este término se elimina, este término se hace 1. Este se elimina y este se hace 1. Y entonces nos queda solamente esta expresión. Y como nosotros tenemos aquí ya que la derivada del voltaje con respecto al tiempo evaluado en 0 es igual a menos 100, pues simplemente lo igualamos. Y aquí tenemos ese valor. Ok, entonces ahora que tenemos la derivada del voltaje evaluada en 0, pues lo único que tenemos que hacer es recordar que tenemos que A1 es igual a 5, ya lo habíamos obtenido. A1 es igual a 5, esto no va. A1 es igual a 5, sustituimos su valor. Sustituimos su valor aquí y vamos a tener menos 10 por 5 más A2 igual a menos 100. De aquí resolvemos para A2 y vamos a encontrar que A2 es igual a menos 50. ¿Sí? Entonces, pues ya en este punto ya obtuvimos también nuestras variables A1 y A2. Entonces lo primero fue encontrar, a ver si no me equivoco, lo primero que hicimos fue encontrar alfa y omega, ¿verdad? Para verificar la condición, para ver qué tipo de comportamiento tiene nuestro circuito. Después de que encontramos alfa y omega, encontramos nuestras soluciones, ¿verdad? Nuestras raíces. Después de que encontramos las raíces, encontramos las condiciones iniciales. Para encontrar A1 estuvo bien sencillo, solamente evaluamos la función en t igual a 0. Para encontrar A2 tuvimos que hacer ley de corriente de Kirchhoff en nuestro circuito, ¿verdad? Y entonces ya ahora sí tenemos todas nuestras variables. Entonces, como ya tenemos A1, A2 y alfa, lo sustituimos en, bueno, alfa es S1 y S2, lo sustituimos en nuestra función, ¿verdad? En nuestra función que nos da el valor
del voltaje en nuestro circuito. Entonces aquí tenemos V de T es igual a A1 más A2 por T, que multiplica a E a la menos alfa T. Entonces aquí lo reacomodo, lo vuelvo a poner por comodidad, ¿verdad? Y ya tenemos que A1 es 5, A2 es 50, tenemos nuestra T, tenemos que alfa es 10, sustituimos los valores y ya tenemos ahora la solución para nuestro circuito RLC críticamente amortiguado. Bueno, entonces espero que la solución de este ejercicio les sirva para que vean el procedimiento que se está siguiendo. Y como pueden ver, el procedimiento pues es el mismo, ¿verdad? Simplemente si tenemos el circuito RLC de segundo orden, el procedimiento que seguimos, ya sea que sea críticamente amortiguado, que sea sobreamortiguado o que sea subamortiguado, es el mismo. Lo único que tenemos que utilizar pues es una solución para el voltaje diferente, ¿verdad? Dependiendo del tipo de comportamiento que tengamos, va a ser nuestra función B de T. Entonces, pues bueno, por el momento es todo. Cuídense mucho y vamos a seguir haciendo estos ejemplos.